Voy a empezar con una pregunta curiosa. A ver. Leí la tesis de graduación de periodismo de tu compañera, Sí, de Fabiola. sí. Me resultó muy interesante. Yo no la conozco a ella, más que de cruzarme cuando te veo a vos, pero... Y plantea una cosa que me resultó extremadamente interesante al analizar el conflicto de Clarín con el kirchnerismo. Dice que no fue ni un capricho de Kirchner ni de Mañeto, sino que hay intereses objetivamente opuestos. Sí, sí, yo lo creo. Quiero aclarar que no tuve incidencia en esa tesis. Yo la conocía ahí, la conocía de antes, pero la conocía ahí porque ella eligió hacer esa tesis y me reportó. Ahí la conociste, justamente. No, la conocía de antes, porque una vez porque ella era becaria ella estudiaba en la Universidad de Palermo y era becaria a su vez, y estaba en la parte institucional y se me habían invitado a dar una charla, una cosa así. Ahí la conocí. Pero cuando hizo su tesis, ahí me vino a ver y me entrevistó por ese tema. Pero la verdad que la tesis es su mirada, ¿no? No, yo lo sé, pero ella, digamos, analiza los editoriales de Clarín por un lado y los pronunciamientos de Kirchner por otro. Sí, es muy cierto. Y detecta la contradicción objetiva. Claro. Es que yo creo que es cierto eso. Pero eso pasa con Clarín y con muchos otros medios. Objetivamente es así. Ahora, pero si la contradicción es objetiva, ¿cómo te vas a manejar vos con ellos? No, lo importante es saberlo. Lo importante es saberlo. Y saber en qué campo juega cada uno. Eso es todo. Yo lo que creo es que hubo un momento donde el debate se circunscribió mucho a lo periodístico. Y lo que hay que entender es que son intereses que entran en contradicción muchas veces. Yo también tengo vos sabés que yo he sido bastante crítico de la ley de medios, pero sí creo que la ley de medios sirvió mucho para plantear el debate sobre qué intereses están detrás de los medios. Entonces eso quedó instalado y hoy cada persona que lee Clarín sabe lo que lee, el que lee La Nación sabe lo que lee, el que lee Página, el Tiempo Argentino sabe lo que lee. Con lo cual hay cierto tamiz que ya empieza a funcionar. Ese fue el verdadero éxito de la ley de medios. Plantear un debate que no es un debate de la Argentina, es un debate del mundo. El mundo entero debate hasta dónde llega la imparcialidad de los medios, por esos intereses que objetivamente tienen. Y que en términos periodísticos algunos llaman línea editorial. La línea editorial es, en este medio podés decir hasta aquí, porque de aquí en más empiezan a jugar los intereses de los dueños del medio. Pero me parece que es una lectura correcta. Me parece que es una lectura correcta. En el fondo eso fue lo que pasó. Vos renunciaste a la jefatura de gabinete en junio del 2008. 23 de julio. De julio del 2008, en desacuerdo con la forma en que el gobierno estaba manejando la relación con la sociedad rural. Vos tenías una posición más negociadora, digamos. Bueno, ahora llegás y una de las primeras medidas que anunciás La tiranía del leche. es una retención. Y ellos han reaccionado pintándose la cara. Sí, es una pena. Ese jefe de gabinete negociador del año 8, ¿cómo se para frente a esto en el año 20? No, igual. Yo voy a tratar de que entiendan que esto es una necesidad que tiene el país. Que en verdad a todos nosotros nos gustaría mucho más no tener que cobrarle más impuestos a nadie. Pero es el resultado de lo que ha quedado después de Macri. Esto sí hay que tenerlo muy claro. Porque hay que decirle a los jubilados que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en casi un 70% son papeles del Estado, porque Macri se llevó para poder financiarse todo el dinero de los jubilados. Pero ¿cómo recomponemos esa caja? Si no es cobrando más impuestos. ¿Y a quién se lo podemos cobrar? Y a los que más tienen, a los que están en mejor situación. ¿Y quiénes son los que están en mejor situación? Los que pueden exportar y cobrar dólares. Entonces, yo la verdad espero que lo entiendan, que no es un ataque al campo, porque el campo a su vez, irónicamente, es un socio muy importante para el crecimiento argentino, porque la Argentina, inclusive para afrontar sus obligaciones, necesita tener dólares. La Argentina no los imprime los dólares, solamente los contiene cuando exporta, ahí los consigue. Cuando exporta, consigue dólares. ¿Quiénes exportan?
El petróleo, la minería y el campo. Son los tres sectores más exigidos. Es cierto, pero es por son los que más, en situación más cómoda están dentro de la incomodidad que la economía argentina tiene. Entonces, yo siempre he creído en la política del diálogo, y eso no lo voy a cambiar. Pero también sé que soy el presidente y tengo el poder, y que el poder me lo dio la gente, no me lo dio ninguna corporación. Y si no nos ponemos de acuerdo, entonces, bueno, tendré que ejercer el poder. Pero siempre intento que el primer punto sea tratar de ponernos de acuerdo. Pero no es algo caprichoso lo que estamos haciendo. Como no era caprichoso en aquel momento. En verdad, mi diferencia fue porque cuando ya todo había pasado y ya nos había ido mal con nuestro proyecto por el voto de Cobos, lo que yo planteaba es, ya está, demos vuelta a la página y sigamos con otra cosa. Pues si nos quedamos enredados en esto, no vamos a avanzar. Y hubo una gran vocación de quedarse enredado con eso en aquel momento. Eso fue el motivo que centralmente generó mi discusión. ¿Por parte de quién? Creo que de Cristina en gran medida. No es mi recuerdo, pero bueno. Ese es el punto donde nosotros dejamos de vernos durante muchos años. Pero yo me acuerdo que en aquel momento yo hablaba mucho con Cristina y con Néstor, y yo les recordaba situaciones parecidas que otros presidentes habían vivido y que había que dar vuelta a la página. Y recordaba dos, me acuerdo. Un presupuesto donde a Lula le sacaron el impuesto al cheque, le sacaron de un saque algo así, no sé si dijera 20.000 millones de dólares, una cosa así. Y el tipo perdió ahí una enormidad y sin embargo siguió adelante. O el caso de Clinton con el Medicare, que era la famosa reforma médica que Hillary impulsaba cuando Clinton era presidente, y él no la pudo lograr y sin embargo siguió adelante. Y yo decía, bueno, nos pasó esto, ya está, olvidémonos, sigamos adelante. Como está siguiendo adelante ahora Axel a pesar de que le rechazaron la ley impositiva. Exactamente, ¿no? que es algo, hoy lo hablaba y ayer lo hablaba con algunos intendentes de la oposición, del PRO, es increíble, es no reconocer el estado en que dejaron las cosas. Nadie está contento de aumentar impuestos. Obviamente que quisiéramos que la Argentina se mueva sin tener los problemas fiscales que la Argentina tiene, pero los problemas fiscales son el resultado de la política de 4 años del gobierno de Cambiemos. No es que Axel llegó hace un mes y hizo un estrago en las cuentas, encontró un estrago en las cuentas públicas. Es algo muy raro, ¿no? Porque son los mismos que te exigen, por un lado, que tengas una... Rigor fiscal. Rigor fiscal. Y cuando sos riguroso fiscalmente, te castigan porque sos riguroso. Pero lo que pasa es que vos sos un rigorista fiscal muy original. ¿Cómo es eso? Y te la agarrás con los poderosos. Bueno. Ellos están acostumbrados a agarrarse con los débiles. Claro, pero ese es el contrato social que tenemos. O sea, cuando a mí me discuten si hice un ajuste o no, yo la verdad es que no tengo problema. Si el ajuste es poner las cuentas públicas en orden, hice un ajuste. El problema es quién paga el ajuste. Y nosotros en eso vamos a cumplir lo que dijimos en campaña. Esta vez el ajuste no lo pagan los que menos tienen. Y es exactamente lo mismo que hace Axel. Porque cuando Axel propone impuestos sobre el campo, por ejemplo, ese impuesto es un impuesto para 200 tenedores de campos de más de 2.000 hectáreas. No es para el pequeño chacarero. De valor chacarero. De varias decenas de millones de dólares. Exactamente, no es para el pequeño chacarero. Entonces, eso hay que explicarlo, porque si no pareciera, como te publican en los diarios, el impuestazo de Axel. Bueno, Axel lo explica muy bien, pero ahí tenemos la vinculación de esta pregunta con la pregunta anterior. ¿Cuál era? La de los intereses. La de los intereses, sí, y la de los medios. Sí, claro. Sí. Digo, Axel lo explica muy bien, pero sí. ¿quién lo transmite fielmente? Sí, pero yo creo que finalmente, mira, hace muchos años cuando yo estaba en el llano y estaba discutiendo con Cristina en el gobierno y demás, un compañero que había vivido exiliado y la había pasado muy mal y me acompañaba en ese momento en que estaba en el llano, me decía siempre, ¿sabes? Esto es muy difícil, Alberto, lo que estamos haciendo. Pues, ¿sabes? Lo único que tenemos es la razón. Y yo siempre decía, mira que tener razón no es poca cosa. No. Y yo siento que con Axel y con Cristina lo que tenemos ahora es la razón. Tenemos razón. Así que vamos a seguir insistiendo hasta que todos entiendan que tenemos razón. Hay que seguir insistiendo.
mencionaste también los hidrocarburos. Sí. Ahí yo he estado estudiando un poco el tema del shale y de Vaca Muerta. Mi impresión personal es que hay una sobreestimación de la importancia de Vaca Muerta en el shale, que hasta ahora ha rendido muy poco. Ha habido una inversión muy alta, de cerca de 10.000 millones de dólares por parte de YPF, y solo explica el 15% del rendimiento de la producción de YPF. En cambio, la recuperación terciaria de los pozos que ya están en funcionamiento, inyectando un polímero, cuesta muchísimo menos y tiene un potencial de producción en un plazo más corto y en cantidades superiores a Vaca Muerta. ¿No hay riesgo de estar cometiendo un error de poner tanta atención en Vaca Muerta y menos? Eso es exactamente así. Ese panorama que vos expresás es exactamente así, pero tiene que ver con algo. La Argentina en algún momento se enamoró de Vaca Muerta, puso todos los esfuerzos y todos los incentivos en Vaca Muerta y desincentivó el resto de la producción convencional. Esto es lo que ha pasado. En la Argentina no hay muy baja exploración para buscar nuevos yacimientos y hay muy baja explotación secundaria. Y nosotros, estoy hablando de terciaria. O terciaria. La secundaria es con agua. O terciaria, muy baja. Entonces, lo que yo creo que tenemos que hacer, y que es lo que estamos trabajando con Lanciani, es precisamente hacer un plan donde incentivemos todo. Porque hay que volver a incentivar la exploración, la explotación secundaria o la terciaria. Hay que volver a hacerlo. Porque efectivamente el costo es mucho menor. La producción no estoy tan seguro, porque efectivamente que la producción es el motivo por el cual todos se vuelcan al shale es que con una inversión más o menos parecida la producción es más alta. No, los datos que yo tengo son los contrarios. Eso es lo que con una inversión menor, la recuperación terciaria produce mayor cantidad. Bueno, igual lo que está claro, el diagnóstico es correcto. Porque lo que nosotros dejamos de hacer es, nosotros no, el gobierno de Macri incentivó tanto el tema de Vaca Muerta, dio tantas ventajas e incentivos, que la realidad desincentivó el resto de la producción. ¿Lanciani ha hablado con Nielsen? Sí. Sí, está permanentemente, sí. Porque a mí me parece que Nielsen está enamorado de Vaca Muerta también. Sí, pero es razonable también que esté enamorado de Vaca Muerta. Pero Lanciani no tanto, porque es el 15% de la producción. Lanciani es un gran contrapeso de eso. Lanciani es un gran conocedor del mundo energético, del tema energético. Así que pero esta observación que vos hacés es justamente el primer análisis que me hizo Lanciani. Qué bueno. Te planteo otro tema donde veo alternativas que no sé si están claras para ustedes y me interesa mucho conocer tu opinión. Nosotros tenemos un problema de balanza de pagos, tenemos un problema de dólares, tenemos un problema de reactivación necesario. Macri dejó el peor de los mundos posibles, esta inflación, es decir, que si vos volcás recursos para reactivar, corres el riesgo de que crezca la inflación. Y si restringís para frenar la inflación, profundizás la recesión. Es decir, ha dejado el peor de los mundos posibles. Frente a esto, hay dos alternativas claras. Una es apostar a la inversión en cosas como las que estábamos hablando, en el complejo agroindustrial y en el complejo minero hidrocarburífero, para aumentar las exportaciones. Ahora, Macri no es la única plaga que padecemos. El mundo está en contra nuestro también. Sí. Estamos en vísperas de una recesión global. Y nosotros podemos aumentar la producción para exportar, pero no está escrito que nos van a comprar lo que querramos exportar, porque nosotros no tenemos la capacidad de decisión en ese sentido. En cambio, sí podríamos invertir
en actividades que generan más empleo y que no tienden a aumentar la exportación, que no depende de nosotros, sino a reducir la importación, es decir, a sustituir importaciones. ¿Cómo ves esa alternativa? Pero es que todo es como simultáneo, ¿no? La Argentina todavía depende de muchos insumos importados para poder producir sus bienes. Y eso es una consecuencia explícita de la política de Macri. Por la verdad, en la época de Cristina, eso no era así. Cristina trabajó mucho para sustituir importaciones. El otro día, sin ir más lejos, fui a una fábrica acá en 3 de febrero que hacen mangueras y caños plásticos, y ellos me contaban cómo trabajaban en el 2015, cómo trabajaron, porque fueron sustitución de muchas importaciones, abrieron las importaciones y mataron su producción. Entonces se quedaron reducidos a un mercado interno, pero no para ofrecer subproductos para el producto en general, sino para el consumidor directo. Entonces hacen mangueras, hacen cosas que vos y yo por ahí compramos para la casa o para la construcción. Entonces, eso que decís es correcto, pero hay dos cosas, me parece a mí. Lo primero que hay que entender es que el mundo está complicándose, sin duda. Lo que acaba de pasar en Irán, las políticas que surgen del Brexit de Estados Unidos son políticas que tienden a complicar el comercio internacional. Eso es exactamente así. Ahora, nosotros tenemos también un deterioro en el mercado interno que uno no puede soslayar. La Argentina lleva 2 años consecutivos de caída del consumo. Es un récord único en la historia. Entonces, ese caída... 3 de 4 años de Macri. Claro, esa caída del consumo lo que hace es haberte reducido muchísimo al mercado. Y nosotros esto tenemos que tender a expandirlo. Que en la Argentina de hoy se vende 1/3 menos de leche, es un delirio. Es algo que debería avergonzarnos. Entonces, nosotros tenemos primero que volver a reconstruir el mercado interno. Y el reconstruir el mercado de consumo es el mercado interno es volver a poner capacidad de consumo en el bolsillo de la gente, que es lo que estamos haciendo. El plan alimentario son 100.000 millones de pesos aproximadamente que se vuelcan al alimento de los que más necesitan. Entonces vamos a decir, bueno, pero eso solo reactiva la actividad de los que producen alimentos. No, porque el dueño del supermercadito ya empieza a usar eso para otros fines. La plata que recauda vendiendo más lo empieza a usar para otros fines. Entonces me parece que nosotros tenemos como etapas. Una primera etapa que es volver a reactivar el mercado interno. La Argentina es un país que produce el 70%, consume el 70% de lo que produce. Entonces, volver a reactivar eso es muy importante. Y después... Y el consumo es el 70% de lo que se produce en Argentina. Demanda agregada. Claro, entonces lo que nosotros necesitamos es empezar por ahí, volver a promover el consumo para que la producción empiece otra vez a funcionar, volver a generar exportaciones, básicamente con esos sectores de los que vos hablás, y empezar a generar producción de elementos que hacen esa producción, pero que sustituyen importaciones. Un ejemplo muy interesante, voy a hacer publicidad acá, es Toyota. Toyota es el único productor de autos que se ha mantenido más o menos en el mismo nivel de ventas siempre. Y es muy interesante lo que hizo, porque, por ejemplo, detectó una vez en Campana una empresa de tapizados, de sillones, que se quebraba, y fueron ellos a ayudar a levantarla y le dieron toda la producción de los sillones de los autos a esa empresa. Entonces es una empresa líder. Y hizo todo lo necesario para producir con producción argentina. Y cuando el mercado argentino cayó, salieron a buscar a otros mercados. Cuando cayó Brasil, cayó Argentina, salieron a buscar otros mercados. Es muy interesante lo que hizo Toyota. Ahora, es la mosca blanca. Es la mosca blanca, absolutamente. Porque no es lo que hace el conjunto de la industria. Absolutamente. No, de hecho, un auto en Argentina, más allá de Toyota, porque Toyota también tiene incorpora mucho producto importado, ¿no? Un auto argentino en sus 2/3 partes está producido en el exterior, objetivamente. Pero ese es un detalle que yo cuento porque me parece muy interesante, el de Toyota.
Y cómo reactivaron una empresa que estaba absolutamente moribunda y la pusieron al servicio de su producción. Y hoy es una empresa que funciona de maravillas. A mí me parece que en general las medidas que has tomado en este primer mes de gobierno, por un lado, cumplen con lo que habías prometido, lo cual es llamativo en la Argentina. Y por otro lado, son justas, son medidas justas, que tienden a compensar la situación de quienes más han padecido y de quienes más necesitan. La duda que yo tengo es si es suficiente para encender los motores de la economía o si no hay una excesiva preocupación del Ministerio de Economía por controlar el gasto. Mi pregunta es si no sería necesario impulsar más el gasto público. Vamos, en eso estamos, pero vamos de a poco, vamos bien. Nosotros estamos también, tener presente, Horacio, que nosotros todavía no conocemos a ciencia cierta que tenemos. O sea, todos los días, en todos los ministerios encontramos un problema nuevo. Esta semana se conoció lo que pasó con las deudas que Argentina tenía con organismos internacionales. Solamente con Naciones Unidas, 150 millones de dólares, que no están analizadas, no están previstas. ¿Pero no era que habían vuelto al mundo? Y bueno, tiene su costo volver al mundo, parece. Para vos. Sí, tomar deuda y deuda. Tiene costo para vos. Claro, Él claro, volvió claro. al mundo y vos pagás la cuenta. Y bueno, suele pasar eso, suele ser así. Pero lo que te digo, nosotros estamos todavía viendo a ciencia cierta qué es lo que tenemos, porque también hay un montón de deuda flotante, que es deuda que no aparece como deuda con acreedores, que estamos viendo y estamos, donde tocamos aparece. Y es deuda que no está reconocido como pasivo del Estado. Entonces, yo creo que de acá al 31 de marzo vamos a tener bien claro cómo estamos, porque ahí también vamos a tener resuelto cómo quedamos con la deuda. ¿Por qué 31 de marzo? ¿Qué Porque pasa esa fecha? es el tope que nos hemos puesto, porque además ahí viene un vencimiento importante. Entonces nos hemos puesto esa fecha como para saber exactamente dónde estamos parados. Y en el mientras tanto ir conociendo y ir activando todo lo que podamos la economía. Yo te insisto, volcar 100.000 millones de pesos al consumo que no estaban antes, cambia mucho. El otro día me decía el gobernador Bordet que ellos recibieron, Concordia fue la primera ciudad que recibió la tarjeta plan alimentario. El plan alimentario. 35 millones de pesos por mes. Me decía que era una fiesta Concordia, que había cambiado la fisonomía de la ciudad, porque es mucho dinero que se vuelca de pronto al consumo. Y yo creo que eso va a ayudar mucho a reactivar gran parte de la economía. Si me decís eso es todo, no, eso no alcanza. No, eso no alcanza. En el Banco Central ahora lo que estamos haciendo es liberando encajes con la obligación de generar créditos a baja tasa para la producción. Y eso también va a ayudar mucho. Lo que hemos hecho en la FIP con la moratoria, que es una moratoria que te da 6 meses de gracia, durante 6 meses no pagás y después pagás a muy largo plazo para muchas pequeñas y medianas empresas, es un alivio enorme, enorme, que además los vuelve a poner en el sistema bancario, el sistema financiero, porque hoy en día debes a la FIP y tenés problemas para ingresar al sistema financiero. Entonces yo creo que hay un conjunto de medidas que estamos tomando, que no son solo vinculadas al gasto público, que van a terminar reactivando la economía. Pero esto demanda tiempo, porque venimos de una economía... Bueno, ya hay algunos consultores que han modificado los pronósticos para bien. Siguen planteando que el año 20 va a ser negativo, sí, pero en menor proporción, ¿no? Claro. Es que yo creo que eso va a pasar. Yo no quiero aventurar, no quiero hablar de semestres, no me gusta hacer nada de eso. Porque además estamos en un mundo tan convulsionado que puede cambiarte en 5 minutos la historia. Pero yo creo que hemos encarrilado la economía en un buen sendero. Y que los ruidos que se escuchan no son ruidos interesados. O sea, el otro día, por ejemplo, escuchaba que Bloomberg decía que un funcionario de la Casa Blanca le había dicho a Nielsen que iban a condicionar su apoyo a la posición ante Venezuela y Bolivia. Exactamente. Su apoyo en el fondo, por lo que nosotros... Y yo le pregunté a Nielsen, me dijo que nunca hablaron de eso, y llamé al funcionario, me dijo que nunca hablaron de eso. ¿El funcionario quién era? Claver. Claro.
¿Y por qué dicen esto? Bueno, porque en el mundo también los operadores bursátiles, los que compran Es decir, bonos... Claver negó haber Sí, planteado el tema. sí, dijo que absolutamente eso no era cierto. Pero entonces, claro, ¿por qué sale eso? Bueno, pero Claver dijo eso, pero Cris Andino, que es un funcionario de tercera línea de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina, le dijo a Felipe Solá, a Gustavo Vélez y a Jorge Argüello que si la Argentina no modificaba su posición ante Evo Morales en Bolivia, esto podía tener consecuencias en la relación bilateral. Sí, bueno, recibió la respuesta que nosotros le dimos. Evo es un asilado político y para nosotros no hay nada más que explicar. Es un refugiado. Un refugiado político y para nosotros no hay nada más que explicar. Tiene los derechos de cualquier ciudadano argentino y no vamos a condicionarlo en lo más mínimo. Yo me ocupé de que Evo salga vivo de Bolivia. Si me ocupé de eso, no le voy a negar ahora la posibilidad de vivir en mi país. No, me parece excelente esa posición tuya, pero yo te preguntaba por la de Cris Andino, bueno, que dice lo mismo que Bloomberg. No sé. Lo de Bloomberg es una operación, pero ¿de quién? No, lo de Bloomberg yo creo que es una operación de los tenedores de bonos argentinos, que suben y hacen bajar los bonos por esas cosas y hacen sus propios negocios. Ahora, eso al margen de lo que creo que fue un exceso de la Embajada de Argentina con nuestros funcionarios, porque la verdad no era eso lo que debía plantearse seriamente. Dentro de las cosas que planteabas que están viendo a ver qué hay, está el tema de la capacidad ociosa. Se sabe que la industria está produciendo alrededor del entre 50 y 60% de la capacidad instalada. Ahora, lo que no se sabe es en qué estado está la parte ociosa. Es decir, ¿ustedes tienen alguna medida de cuánta de esa capacidad ociosa, de ese 50% de la capacidad instalada, está bien envaselinada, tapada con lonas y lista para producir y cuánta está oxidada y ya no sirve o ya fue desguazada o está tecnológicamente obsoleta? La capacidad ociosa es la capacidad que se mide según se pueda hacer funcionar en el momento. La otra ya se considera perdida. ¿Pero hay medida de eso? Sí, hay medida. Lo que pasa es que ahí el dato escalofriante es no solamente que se usa el 50 o el 60% de la capacidad instalada. Vamos a decir, si se usa el 60% de la capacidad instalada en autos, a uno le preocupa mucho. Pero cuando vos escuchás que el 50% de la actividad instalada en materia agroalimentaria está ociosa, ahí te preocupa mucho. Y cuando eso le sumás que se vende un 30% menos de leche y se produce un 30% menos de leche porque no hay demanda, ahí te preocupas mucho. Entonces, el problema no solamente es cuál es la capacidad ociosa, sino qué tipo de capacidad ociosa tenemos. Tenemos capacidad ociosa en la industria alimentaria. Eso es un dato tremendo, y del 50%. O sea, para que la gente nos entienda, de 2 máquinas para producir, una funciona, la otra no. ¿Por qué? Porque no hay demanda de alimentos. Bueno, y algunas de las grandes lácteas están en mucha crisis, en una gran crisis. Grandes dificultades, sí, claro. En venta. Y además, esto ha aparejado una consecuencia no querida, pero que ocurrió, que es la gran concentración del mercado. O sea, el 80% de la industria de la panificación está en manos de una empresa. La industria láctea está en manos de 2 o 3 empresas. Entonces, eso sí es muy grave, porque ahí generar competencia es un conflicto. Por eso hay algunos desarrollos, algunos proyectos que son muy interesantes, que sean, por ejemplo, en La Pampa, que han generado su propio producto lácteo. Y lo ha hecho el Estado. Nosotros tendríamos que... Algunos municipios lo han hecho también. En la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Nosotros tendríamos que ayudar a impulsar ese tipo de cosas, porque primero no hay motivo para que la leche salga de General Rodríguez y termine en Salta, si es que en Salta se puede hacer leche. No hay motivo.
¿Cuándo crees que la emergencia habrá dejado lugar para pensar en todas estas cosas? Yo confío que en 180 días. En 180 días ya vamos a haber pasado el 31 de marzo, ya vamos a tener un escenario más estable y espero que no necesitemos prorrogar más esos 180 días. Pero si hiciera falta prorrogarlo, lo prorrogaríamos, eso está claro. Vos sos el primer presidente de la historia argentina que llega conociendo cómo funciona todo. ¿Ah, sí? No ha habido nunca otro antes que llegara con la experiencia que llegaste vos. Todos aprenden en ese sillón donde estás vos ahora. Sí. Ahora, 21 ministerios es una cantidad razonable. Sí, porque también no nos engañemos. Cuando es exactamente el mismo gasto que teníamos y un poquito menos. ¿El mismo? El mismo gasto que teníamos. Yo no me refiero al gasto, me refiero a la complicación burocrática, no, porque además la jefatura de gabinete tiene lo agilizamos. Otras tantas secretarías. Lo agilizas mucho, al contrario, lo agilizas mucho, porque cuando la Secretaría de Salud era secretaría y dependía de Acción Social o de Desarrollo Social, no me acuerdo cómo se llamaba, para sacar una decisión necesitaba la firma de otro ministro y la intervención de otro ministerio. Eso hoy desaparece. Y en términos de costo es exactamente el mismo. Cuando Macri dijo que achicó el Estado, fue toda una ficción. Porque el secretario... Achicó algunas cosas y agrandó otras. No quieras saber además los gastos. El Estado de ñoquis. Yo ayer hablaba con Sergio Massa y me comentaba algo de que Malena había detectado en ICE. Y yo pedía que lo cuente, que son los sueldos. Y que cuente lo que se pagaba por despidos de gente que simplemente se iba porque había terminado su mandato político. Y se consideran despedidos y cobran indemnizaciones increíbles. Entonces, y la cantidad de funcionarios que contrataban con sueldos como asesores externos, con sueldos de 150.000, 200.000 pesos, en todos los ministerios. Ahí está el verdadero dispendio. Yo no me refería al gasto, sino a las demoras en los trámites, el hecho de que en muchos ministerios hay secretarios que todavía no han podido asumir, hay una gran pesadez administrativa. Hay algo que yo asumo mi culpa, que yo traté de controlar en todos los ministerios las designaciones que se hacían, por debajo de los ministros, y controlarlas no solamente en lo que hace a calidad personal de cada uno y técnica, sino también controlarlo en lo que hace a los equilibrios políticos, porque yo nunca me olvido que soy el presidente de un frente. Yo no soy el dueño de nada, soy un gobierno de todos. Entonces, particularmente me ocupé de que los equilibrios no se vuelquen para un lado o para el otro. Y en eso fui muy cuidadoso. Y eso reconozco que generó una demora en las designaciones. Debo admitirlo, eso fue así. Después hay otro tipo de problemas con los que nos encontramos, qué sé yo. Por ejemplo, nos encontramos con que toda la firma ahora es electrónica y funciona con un pendrive que vos autorizás y decís va mi firma. Pero el sistema es un sistema que cada 2x3 se cae, desaparece, que nos demora muchísimo. Cada 2x3 tenemos problemas de ese tipo. Yo le he pedido ayuda ahora a Ciencia y Técnica, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, para que vean cómo funciona ese sistema, para ver si lo podemos mejorar y corregir, porque es un problema. Eso sí, aunque no parezca, sí es un problema burocrático. Ahora, la cantidad de ministerios me parece que no está mal, Horacio. Te explico por qué. Bueno, me parece cantidad de ministerios, pero no solo cantidad de ministerios, cantidad de secretarías en la jefatura de gabinete. Bueno, la jefatura de gabinete porque hay un presidente que conoce cómo funciona, pero hay un jefe de gabinete que está aprendiendo. Pero la jefatura de gabinete también tiene los mismos, la verdad que tiene exactamente las mismas tareas que yo tenía, sumado a lo que se llama ahora modernización, que es el que maneja todo este tema del texto. Que es el que desordena todo. Yo, pobre gente, yo la verdad estoy como vos, no estoy en condiciones de juzgarlos porque no es mi fuerte el tema tecnológico. Pero es eso. Pero la jefatura tiene exactamente lo mismo que tenía.